Mis padres gastaron $230,000 en la boda de mi hermana en San Miguel de Allende, pero cuando mi hijo necesitó $85,000 para un tratamiento cardíaco urgente en Guadalajara, me dijeron, no vamos a arruinar nuestra jubilación por un niño que ni siquiera debiste tener. Años después, cuando tocaron a mi puerta suplicando ayuda, yo, simplemente, la cerré. Mi nombre es Mariana. Tengo 29 años y he vivido con esta verdad durante 4 años. Soy madre soltera. Bueno, era. Mi hijo Mateo murió a los 6 años porque mis padres decidieron que una boda era más importante que una vida. Vivo en Guadalajara, trabajo en repostería, y durante años creí que la familia era todo. Hasta que descubrí que para algunos, la familia es solo una palabra que usan cuando les conviene. Mi hermana Regina siempre fue la princesa. Yo siempre fui la carga. Cuando Mateo enfermó del corazón, pensé que el amor maternal de mis padres despertaría. Me equivoqué. Prefirieron mariachis y vestidos de España antes que salvar a su nieto. Ahora ellos necesitan $90,000 para no perder su casa. La ironía es deliciosa. Señora Hernández, necesitamos hablar. El doctor Ramírez cerró la carpeta con esa expresión que todos los padres tememos. Yo estaba sentada en esa silla de plástico incómoda del Hospital Civil, con Mateo dormido en mis brazos después de 6 horas de estudios. Tenía 6 años. Mi pequeño gigante que coleccionaba cartas de Pokémon y me preguntaba por qué el cielo era azul. Su hijo necesita una intervención cardíaca compleja. Hay un especialista en Monterrey que puede realizar el procedimiento. Las palabras del médico sonaban lejanas, como si vinieran desde un túnel. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. 2 meses, máximo 3. El mundo se detuvo. El costo del tratamiento es de $85,000 americanos. Incluye la cirugía, hospitalización y seguimiento. $85,000. Sentí que algo frío y duro se formó en mi pecho. Mis ahorros eran $3,200. Trabajaba en el café de la esquina de Tlaquepaque, sirviendo americanos a turistas y haciendo pasteles por encargo los fines de semana. Esa noche, después de acostar a Mateo, saqué mi teléfono. Mi Tsuru 2010 estaba valuado en $45,000 en el mejor de los casos. Ni siquiera alcanzaba para 1/10 del tratamiento. Jefe, necesito hablar con usted. Al día siguiente, don Carlos me escuchó mientras limpiaba las mesas del café. ¿Doble turno? Mariana, ya trabajas 10 horas diarias. Mi hijo está enfermo. Necesito el dinero. Don Carlos me miró con esos ojos de abuelo que había visto crecer a mis clientes habituales. Te puedo dar turnos de noche también, pero ni así. Tenía razón. Ni trabajando 24 horas al día durante 1 año podría reunir esa cantidad. Abrí una cuenta en GoFundMe. Subí una foto de Mateo sonriendo con su camiseta de Spider-Man. Ayuden a Mateo a seguir siendo nuestro superhéroe. En 2 semanas había recaudado $1,100. Las matemáticas eran crueles. Una madrugada, mientras Mateo tosía en la habitación de al lado, marqué el número que había evitado durante meses. Bueno, la voz de mi madre sonaba molesta, como si la hubiera despertado. Eran las 6 de la mañana. Mamá, soy Mariana. Silencio. ¿Qué quieres? Mateo está muy enfermo. Necesita una cirugía urgente. Le expliqué todo entre lágrimas que no pude contener. El diagnóstico, el especialista en Monterrey, los $85,000 que necesitaba para salvar a su nieto. ¿Y por qué es nuestra responsabilidad? La voz de mi padre había interrumpido la llamada. Estaba en altavoz. Papá, es su nieto. No vamos a donar nuestros ahorros por decisiones que tú tomaste. Mi madre agregó. Nosotros no te dijimos que fueras madre soltera a los 23 años. Por favor, supliqué. Es su sangre. Hubo una pausa. Escuché susurros al fondo. Mariana, en este momento tenemos compromisos financieros importantes. ¿Qué compromisos pueden ser más importantes que la vida de Mateo? Estamos financiando toda la boda de Regina, mi hermana menor, la princesa de la casa que nunca había trabajado un día en su vida. ¿Cuánto están gastando en esa boda? Otra pausa. Más susurros. $230,000. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero es que tu hermana sí lo merece, Mariana. Ella ha hecho las cosas bien. Colgué el teléfono. Me quedé ahí sentada en mi cocina de 3 metros cuadrados, viendo la foto de Mateo pegada en el refrigerador.
Su sonrisa desdentada el día que perdió su primer diente, $230,000 para una fiesta, $85,000 para una vida. Y ellos habían escogido la fiesta. Esa fue la noche que entendí que mis padres habían muerto para mí, mucho antes de que Mateo enfermara. Solo que yo había tardado 29 años en darme cuenta. Al día siguiente de esa llamada, Regina subió una foto a Instagram. Era el salón de bodas en San Miguel de Allende. Techos abovedados, candelabros dorados, mesas redondas para 200 invitados. El caption decía: "Ya casi, Paz boda del año, así San Miguel mágico". Yo estaba dándole medicina para el corazón a Mateo cuando vi la imagen. «Mami, ¿por qué estás llorando?», preguntó mi hijo, tocando mi mejilla con su manita fría. «No es nada, mi amor. Solo me entró algo en el ojo», pero por dentro me desgarraba. Seguí deslizando por su perfil. Mariachi de 12 integrantes contratado desde Guadalajara. DJ internacional volando desde Los Ángeles. Espectáculo de luces sincronizado que costó $35,000 solamente. 35,000. Casi la mitad de lo que necesitaba para salvar a Mateo. Mientras yo buscaba préstamos en el banco que me rechazaban por no tener garantías suficientes, Regina posteaba videos del primer fitting de su vestido. Seda importada de España. Bordado a mano por artesanas de Oaxaca durante 3 meses. «Son 3 días de evento», había dicho mi madre en la llamada. «Viernes, sábado y domingo. No puedes escatimar en una boda. 3 días de fiesta. 72 horas de celebración». Mateo no tenía 72 días. Llamé a mi tía Elena, hermana de mi padre. Viuda, vivía sola en una casa pequeña en Tonalá. «Ay, mija, ojalá pudiera ayudarte, pero con mi pensión apenas me alcanza para mis medicinas». Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le expliqué la situación. «¿Y tus papás?». «Están financiando una boda». Tía Elena movió la cabeza lentamente, como si entendiera algo que llevaba años sin poder nombrar. De regreso a casa, vendí la televisión, el microondas, la batidora que usaba para mis pasteles. Conseguí $8,000, una gota en el océano. Esa noche, después de acostar a Mateo, tuve mi primera pesadilla. Soñé que él me buscaba en un cementerio lleno de lápidas con forma de pastel de boda. Al día siguiente, mi madre publicó fotos desde Napa Valley. Ella y mi padre en una cata de vinos, seleccionando las botellas para el brindis. El hotel donde se hospedaban costaba $800 por noche. $800 por noche. Yo ganaba $350 por día. En Instagram, Regina presumía las invitaciones. Cajas de madera personalizadas con los nombres de cada invitado grabados a láser. Dentro, la invitación en papel algodón con letras doradas y un pequeño frasco de miel artesanal como regalo. 200 cajas. $150 cada una. $30,000 en invitaciones. Mientras yo contaba monedas para comprar las medicinas de Mateo, mi familia documentaba cada lujo como si fuera un reality show. «Mami». Mateo me llamó desde su cama una noche. ¿Me voy a morir? La pregunta que había estado esperando durante semanas finalmente llegó. Me senté en su camita estrecha, acariciando su cabello castaño. «No, mi amor. Mami va a hacer todo lo posible». «¿Por eso trabajas tanto?». Asentí, sintiendo cómo la culpa me atravesaba como un cuchillo. ¿Y por eso ya no vienen la abuela Silvia y el abuelo Ricardo? Mis padres no habían visitado a Mateo ni una sola vez desde el diagnóstico, pero habían volado 3 veces a San Miguel de Allende para supervisar los preparativos de la boda. «Están ocupados, mi vida». ¿Con cosas más importantes que yo? No pude responder. Esa madrugada, mientras Mateo dormía con dificultad, revisé de nuevo el perfil de Regina. Había subido un video desde el taller del vestido. 6 metros de cola, encaje francés, cristales austriacos cosidos uno por uno, $25,000, solo el vestido. Viví como si existiera en 2 universos paralelos. En uno, mi hijo se moría lentamente mientras yo vendía todo lo que poseía para comprar medicinas. En el otro, mi familia tiraba dinero como si fuera confeti, documentando cada exceso para sus redes sociales. La rabia creció en mi pecho como un tumor, pero la culpa creció aún más rápido, porque parte de mí seguía pensando que tal vez, de alguna manera, esto era mi culpa, por haber sido madre joven,
por haberme alejado de la familia, por no haber sido Regina, por no haber merecido nunca el amor que le daban a ella. 2 universos. En uno se celebraba la vida, en el otro se despedía de ella. Y mis padres habían elegido dónde querían vivir. Fue un martes por la madrugada cuando todo se desplomó. Mateo no podía respirar. Sus labios estaban morados, y sus pequeñas manos arañaban el aire como si pudiera atraparlo. «Mami, no puedo...» No terminó la frase. Lo cargué en mis brazos y corrí por las calles de Tlaquepaque como una loca. Eran las 3 de la mañana y no había taxis. Mitsuru no encendía y el tiempo se escurría entre mis dedos como arena. Una patrulla me vio corriendo por la avenida con Mateo inconsciente en los brazos. «¡Hospital, por favor!». El oficial no hizo preguntas. Me subió a la patrulla y manejó con las sirenas encendidas por toda la ciudad vacía. Yo iba atrás sosteniendo a mi hijo, sintiendo cómo su pequeño pecho luchaba por cada respiración. En urgencias, el doctor de guardia revisó a Mateo con esa prisa controlada que tienen los médicos cuando saben que cada segundo cuenta. Su hijo está en falla cardíaca. Necesita estabilización inmediata. Me quedé afuera mientras conectaban a Mateo a una máquina que respiraba por él. A través del cristal lo veía tan pequeño, tan frágil, perdido entre cables y tubos. El doctor me encontró llorando en el pasillo. «Señora Hernández, necesito que entienda. Su hijo tiene días, tal vez una semana. El procedimiento en Monterrey era su única oportunidad, pero ahora...». No terminó la frase. No hacía falta. Llamé a mis padres desde el pasillo del hospital, con las manos temblando. «¿Ahora qué, Mariana?». La voz de mi padre sonaba molesta, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. «Mateo está muriendo. Está en el hospital. Necesito que vengan. Estamos en San Miguel revisando el montaje floral. El florero principal nos está dando problemas. No podemos irnos ahora. Su nieto se está muriendo. Mariana, los médicos mexicanos son muy alarmistas. Seguro exageran. Papá, está conectado a una máquina. No puede respirar solo. Bueno, pero nosotros no somos doctores. ¿Qué quieres que hagamos?». Las lágrimas me quemaban las mejillas. «Que estén aquí, que lo conozcan, que le digan que lo quieren antes de que... Por favor, ayuden a su nieto. Es la última vez que se los pido». Mi madre tomó el teléfono. «No presiones, Mariana. No vamos a cancelar la boda por uno de tus dramas». «¿Drama? Mi hijo no puede respirar. Siempre has sido muy dramática. Desde niña. Recuerdo cuando te enfermabas solo para llamar la atención. Mamá, su nieto se está muriendo. Ay, Mariana, ya basta. Los niños son más fuertes de lo que piensas». Colgaron. Me quedé ahí parada en ese pasillo que olía a desinfectante y desesperación, sosteniendo un teléfono que marcaba llamada terminada. A los 10 minutos recibí un mensaje de Regina. «Te dije que cuidaras lo que hacías con tu vida. Ahora no vengas a arruinar lo mío. Esta boda ha tomado 2 años de planeación». Algo se rompió dentro de mí esa noche. Algo que nunca volvió a soldarse. Hice una última publicación en Facebook. Subí una foto de Mateo conectado a las máquinas del hospital, con un texto desesperado. «Mi hijo tiene horas de vida. Necesito $85,000 para salvarlo. Por favor, compartan». La publicación se viralizó en Guadalajara. Miles de personas la compartieron. Los comentarios se llenaron de oraciones y buenos deseos. Madres que no conocía me escribían mensajes de apoyo. «Fuerza, mamá. Dios no te va a abandonar. Tu hijo es un guerrero». Pero las donaciones solo llegaron a $15,000. Un empresario regiomontano que había perdido a un hijo años atrás donó $10,000 de una sola vez. Me escribió un mensaje privado. «Sé lo que se siente. Ojalá pueda ayudar más». Mi hijo también tenía 6 años, pero seguía siendo una fracción de lo necesario. 15,000 de 85,000. Mientras yo pasaba la noche del miércoles en vela junto a la cama de Mateo, mis padres subían fotos del ensayo de la boda. Mariachi tocando Las Mañanitas en el jardín del hotel. Mi madre con un vestido rosa pálido, sonriendo junto al novio de Regina. El hashtag era ensayo perfecto. Mateo abrió los ojos esa madrugada del jueves. «Mami, ¿ya estoy mejor?». «Sí, mi amor, ya estás mejor». Era mentira. El doctor me había dicho que era cuestión de horas. «¿Me vas a extrañar cuando me vaya?».
La pregunta me partió en 1000 pedazos. No te vas a ningún lado, corazón. Pero si me voy, ¿me vas a extrañar? Te voy a extrañar toda la vida. Yo también te voy a extrañar, mami. Pero desde el cielo te voy a cuidar. Y voy a pedirle a Dios que te mande otro bebé. No quiero otro bebé. Te quiero a ti. Mateo sonrió con esa sonrisa que me había enamorado desde el día que nació. Pero va a ser un bebé muy bonito, como yo. Murió a las 5 de la mañana del jueves, mientras yo le cantaba, Estrellita, ¿dónde estás? Su manita se volvió fría entre las mías. El doctor me tocó el hombro suavemente. Lo siento mucho, señora. Llamé a mis padres una última vez. Mateo murió. Silencio. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó mi madre. El sábado. Ay, no. No podemos ir el sábado. Es la boda de Regina. ¿Puedes moverlo al domingo? O mejor el lunes. ¿Están sugiriendo que mueva el funeral de su nieto para que no interfiera con una fiesta? Mariana, entiende. Ya pagamos el salón. 200 invitados. No podemos cancelar todo por... Colgué. Nunca más volví a contestar sus llamadas. El funeral de Mateo fue en una funeraria pequeña de Tlaquepaque, un sábado lluvioso. 3 personas vinieron. Don Carlos del Café, mi vecina doña Carmen, y Lucía, una compañera de la preparatoria que se enteró por Facebook. 3 personas. Para despedir a un niño de 6 años que coleccionaba cartas de Pokémon y creía que su mamá era una superheroína. Doña Carmen había traído un ramo de claveles blancos que compró en el mercado. Don Carlos llegó con su uniforme del café porque no tenía traje, pero se había peinado con gomina y traía los zapatos lustrados. Era un niño muy bueno, me dijo, tocando mi hombro con esas manos ásperas que habían hecho café durante 30 años. Lucía lloró más que yo durante el servicio. Había perdido a su hermano en un accidente años atrás y entendía ese dolor que no tiene nombre. Regina mandó una corona de flores con una nota. Descansa en paz, pequeño. Con cariño, tía Regina. Tía Regina. La mujer que había visto a Mateo 5 veces en su vida y nunca recordaba su cumpleaños. La misma que en ese momento estaba posando para fotos en San Miguel de Allende con su vestido de $25,000. El padre oficiaba la misa para un niño mientras mis padres brindaban con champaña en un jardín lleno de bugambilias. Mi madre llamó después del servicio. ¿Cuánto costó el ataúd? Porque yo creo que te estafaron. Los funerarios siempre se aprovechan del dolor. Costó 12,000 pesos. 12,000. Ay, Mariana, por esa cantidad hubieras comprado uno de los buenos. Los baratos se ven muy corrientes. Era lo que podía pagar. Bueno, pues ya ni modo. ¿Y la misa? Porque espero que no hayas pagado extra por el padre. Adiós, mamá. ¿Adiós? ¿Por qué adiós? Solo preguntaba porque me preocupo por ti. Siempre has sido muy mala para administrar el dinero. Colgué y bloqueé su número. Bloqueé a Regina en Instagram, Facebook, WhatsApp. Bloqueé cada foto de su boda antes de verlas. Bloqueé a mi padre. Bloqueé a toda mi familia extendida que había comentado, qué hermosa, en las fotos de la boda, pero no había aparecido en el funeral. Cambié mi número telefónico. Cerré mis redes sociales. Me volví un fantasma. El lunes siguiente comencé terapia gratuita en la Universidad de Guadalajara. Era parte de un programa de prácticas profesionales donde estudiantes de último semestre atendían casos bajo supervisión. Carla tenía 24 años y ojos amables. Me recordó a mí misma antes de que la vida me rompiera. No fue tu culpa, Mariana. Pero yo no le creía. Fui yo quien decidió ser madre joven. Fui yo quien me alejé de mi familia. Fui yo quien no pudo reunir el dinero a tiempo. ¿Tú decidiste que Mateo naciera enfermo? No. ¿Tú decidiste que tus padres prefirieran una boda sobre la vida de su nieto? No. ¿Tú decidiste que tu familia te abandonara en el momento más difícil de tu vida? No. Entonces no fue tu culpa. Fue abandono emocional. Tu familia eligió abandonarte cuando más los necesitabas. Tardé 3 meses de sesiones en entender esas palabras. Otros 2 en empezar a creerlas. Pero lentamente, algo comenzó a sanar. O tal vez no sanar, sino endurecer. Como cuando te rompes un hueso y queda más fuerte donde se fracturó. Me mudé a un apartamento de una recámara en el centro de Guadalajara. Era más pequeño que donde vivía con Mateo, pero no estaba lleno de recuerdos que me partían el corazón cada mañana. Renuncié al café,
Las propinas me recordaban a la desesperación de contar monedas para medicinas. Comencé a hacer pasteles desde casa. Dulce Mateo se llamó mi negocio. Cada pastel que vendía era una forma de mantener vivo su recuerdo. Cada peso que ganaba era una forma de demostrar que podía sobrevivir sin ellos. Al principio solo tenía 2 clientes. Una cafetería en Chapultepec, que me compraba 3 pasteles por semana, y un restaurante pequeño en el centro que pedía postres para ocasiones especiales. Trabajaba con una dedicación que rayaba en obsesión. Me levantaba a las 5 de la mañana para hornear. Experimentaba con recetas hasta las 2 de la madrugada. Mis pasteles eran perfectos porque tenían que serlo. Después de 6 meses, tenía contratos con 3 hoteles boutique de Guadalajara. Mi calendario estaba lleno de pedidos para bodas, quinceañeras, cumpleaños. Por primera vez en mi vida, tenía ahorros. No mucho, pero suficiente para no vivir con miedo. También era la primera vez que vivía sin el peso de una familia que nunca me había querido. En las noches, cuando terminaba de hornear, me sentaba en mi balcón pequeño y hablaba con Mateo. Y por primera vez en 29 años, aprendí lo que era la paz. No la felicidad, aún no, pero la paz. Vivir sin el peso de quien nunca te quiso como merecías ser querida. 4 años después, Dulce Mateo tenía su propia página web y una lista de espera de 2 meses. Mi cocina se había convertido en una pequeña fábrica de dulces. 3 refrigeradores industriales, 2 hornos, una batidora KitchenAid que había comprado después de ahorrar durante 8 meses. Todo pagado en efectivo. El nombre Dulce Mateo estaba bordado en mis delantales, impreso en las cajas de pastel, grabado en las etiquetas que pegaba en cada producto. Era mi forma de mantenerlo vivo en un mundo que seguía girando sin él. Tenía clientes fijos en Tlaquepaque y Zapopan. La señora Patricia del Hotel Boutique Casa Luna me pedía pasteles para sus huéspedes VIP. El restaurante Tierra Noble compraba mis postres para sus cenas de degustación. Había logrado algo que nunca pensé posible: vivir de mi talento. Mi especialidad eran las bodas. Pasteles de 3 pisos con flores de azúcar que parecían reales. Macarrones franceses en torres de cristal. Mesas de dulces temáticas que fotografiaban para revistas locales. La ironía no se me escapaba. Yo, que había perdido todo por culpa de una boda, ahora vivía de hacer dulces para las bodas de otros. Daniel había llegado a mi vida 6 meses atrás. Era arquitecto, divorciado, con una hija de 8 años que vivía con su mamá en Puerto Vallarta. Alto, tranquilo, con esas manos de hombre que sabe arreglar cosas rotas. Nos conocimos cuando él organizó la fiesta de cumpleaños de su socia en el despacho. Pidió un pastel de chocolate con frambuesas. Cuando lo probó, me dijo: «Esto sabe a felicidad». Desde entonces me visitaba los miércoles. Llegaba con café de olla de la panadería de la esquina y se sentaba en mi cocina mientras yo decoraba pasteles. No hablábamos mucho, pero su presencia llenaba un silencio que no sabía que me dolía. «¿Algún día me vas a contar de Mateo?», me preguntó una tarde. «Algún día. No hay prisa. Solo quiero que sepas que puedes». Daniel no intentaba arreglarme. No me decía que ya había pasado suficiente tiempo, que tenía que seguir adelante, que Mateo querría verme feliz. Simplemente estaba ahí. Por primera vez en 4 años, sentía estabilidad. No felicidad plena, pero sí algo parecido a la paz. Me despertaba sin angustia. Dormía sin pesadillas. Pagaba mis cuentas sin sudar frío. Mi familia no había intentado buscarme en todo ese tiempo. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera en el cumpleaños de Mateo, que yo pasaba sola visitando su tumba. Era como si hubiera muerto junto con mi hijo. Hasta que un martes por la tarde, mientras preparaba betún de queso crema, sonó mi teléfono. Número desconocido. «Bueno, Mariana, soy tu papá». Su voz sonaba rota, pequeña. Nada que ver con el hombre que me había colgado el teléfono 4 años atrás. Me paralicé. La batidora siguió funcionando, pero yo me quedé congelada sosteniendo el teléfono. «Mariana, ¿estás ahí? ¿Cómo conseguiste mi número?» «Contraté a un investigador privado. Necesitaba encontrarte». Mi corazón latía como tambor de guerra. «Mariana, nos estafaron. Perdimos todo. La casa de Querétaro está en embargo.
Necesitamos $90,000 o nos quedamos en la calle. La cifra me golpeó como una bofetada. $90,000. 5,000 más de lo que habría salvado a Mateo. ¿Me estás pidiendo dinero? Eres nuestra hija, Mariana. Necesitamos tu ayuda. Mi risa salió áspera, como vidrio roto. ¿Ahora soy su hija? Siempre has sido nuestra hija. ¿Dónde estaban cuando Mateo se moría? Silencio. ¿Dónde estaban cuando su nieto no podía respirar? Mariana, ya pasó mucho tiempo. ¿Dónde estaban en el funeral? Por favor, necesitamos... Colgué. El teléfono siguió sonando durante media hora. No contesté. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, viendo las fotos de Mateo que tenía en la mesa de centro. Mi hijo a los 2 años, con chocolate en toda la cara. Mi hijo a los 4, disfrazado de Superman en Halloween. Mi hijo a los 6, en el hospital, sonriendo a pesar de los cables. Daniel llegó sin avisar a las 10 de la noche. Había visto luz en mi ventana. ¿Estás bien? Le conté todo. La llamada, el dinero, la casa en embargo, todo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero era mentira. Sí sabía. Había estado esperando este momento durante 4 años sin saberlo. El momento en que mi familia tocaría mi puerta suplicando la misma ayuda que le negaron a su nieto moribundo. Mariana, Daniel me tomó de la mano. Cualquier decisión que tomes, está bien. No tienes que ser buena con gente que no fue buena contigo. Esa noche tomé una decisión. No iba a ser como ellos. No iba a actuar desde el rencor o la crueldad. Pero tampoco iba a ser su víctima otra vez. Iba a darles exactamente lo que se merecían. Justicia. No iba a repetir el ciclo. Durante 4 años había construido una nueva vida desde las cenizas de la vieja. No iba a permitir que mi familia la destruyera otra vez con su egoísmo y su manipulación. Pero tampoco iba a negarles ayuda y convertirme en ellos. Iba a hacer algo diferente. Algo que Mateo hubiera aprobado. Justicia. No venganza. Me senté en mi mesa de la cocina con una libreta nueva y escribí todo. Cada humillación, cada momento de abandono, cada vez que eligieron a Regina sobre mí, cada vez que me hicieron sentir como si fuera una carga. La lista ocupó 12 páginas. Pero después pensé en Mateo, en su sonrisa desdentada, en sus preguntas inocentes, en cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas. Mami, ¿por qué la gente lastima a la gente? No lo sé, mi amor. Cuando sea grande, yo voy a ser bueno con todos. Mi hijo había muerto creyendo que el mundo era un lugar donde la gente se cuidaba entre sí. No iba a traicionarlo ahora, pero tampoco iba a dejar que mi familia saliera impune. Había una tercera opción, que pagaran por sus decisiones, pero con consecuencias justas, no con crueldad. Saqué una caja de zapatos del armario. Durante 4 años había guardado ahí todo lo relacionado con la enfermedad de Mateo y el abandono de mi familia. Los mensajes de WhatsApp donde Regina me decía que no arruinara su boda. Las facturas médicas del hospital civil. El presupuesto de $85,000 para el tratamiento en Monterrey. Los pantallazos de mi campaña de GoFundMe que había compartido desesperadamente. Las fotos del funeral vacío que don Carlos había tomado sin que yo supiera. Cada pieza de evidencia de cómo habían elegido una fiesta sobre la vida de un niño. Llamé a Carla, mi ex psicóloga. Mariana, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Necesito un favor. ¿Podrías escribirme un reporte sobre el abandono emocional que viví? Algo oficial. ¿Para qué lo necesitas? Le conté sobre la llamada de mi padre. ¿Estás segura de que quieres revivir todo esto? Estoy segura de que no voy a permitir que me manipulen otra vez. Entiendo. Te puedo hacer un informe psicológico documentando el patrón de abandono familiar. Pero Mariana, ten cuidado. La justicia a veces se convierte en venganza sin que nos demos cuenta. No va a ser venganza, va a ser verdad. Llamé a don Carlos del café. Don Carlos, ¿se acuerda de todo lo que pasó con Mateo? Como si fuera ayer, mija. ¿Podría escribirme una carta explicando lo que vio? ¿Cómo trabajaba para reunir dinero? ¿Cómo nadie de mi familia vino al hospital? Por supuesto. Esa gente no tiene madre. Llamé a doña Carmen, mi vecina. Doña Carmen, ¿se acuerda cuando Mateo estaba enfermo? Ay, mija, ¿cómo olvidarlo? Te veía salir corriendo al hospital a las 3 de la mañana. Y esos padres tuyos brillando por su ausencia.
¿Podría escribir eso en una carta? Con mucho gusto. Es más, le voy a decir a mi comadre Esperanza que también escriba. Ella vio cuando vendiste hasta la televisión. Fui a la funeraria donde habían velado a Mateo. Pedí las fotos del servicio. 3 personas en un salón para 50. 3 personas despidiendo a un niño de 6 años. Organicé todo en carpetas con separadores de colores. Carpeta azul, evidencia médica y financiera. Carpeta roja, mensajes y comunicaciones familiares. Carpeta verde, testimonios de testigos. Carpeta amarilla, documentación del funeral. Contraté a un abogado para mediación familiar. Le expliqué que no quería demandar a nadie, solo quería una reunión formal donde toda la verdad saliera a la luz. Es poco usual, me dijo, pero entiendo lo que buscas. Quieres confrontación con respaldo legal. Quiero que sepan que esta vez no estoy sola, que esta vez tengo quien me respalde. Programamos una cita en un café público en Querétaro, territorio neutral, con testigos. Le envié un mensaje a mi padre desde un número prestado. Acepto reunirme con ustedes para hablar de su situación. Café Central, Querétaro, sábado 2 p.m. Vengan solos. Su respuesta llegó en minutos. Gracias, mija. Sabíamos que no nos ibas a fallar. Leí el mensaje 3 veces. No nos ibas a fallar. Como si yo fuera la que había fallado durante estos 4 años. Como si yo fuera la que había abandonado a la familia. Esa noche, mientras organizaba las carpetas, Daniel me preguntó, ¿estás segura de esto? Completamente. ¿Y después qué? Después de que sepan la verdad, ¿entonces qué? Entonces les voy a dar exactamente lo que me pidieron. ¿El dinero? Sí. Daniel me miró confundido. Pero no como ellos esperan. El sábado era en 5 días. 5 días para que mi familia supiera, finalmente, quién era realmente Mariana Hernández. No la niña abandonada que rogaba por amor. No la madre desesperada que suplicaba ayuda. La mujer que había aprendido a vivir sin ellos y que ahora tenía el poder de elegir si vivían sin ella. La diferencia era que esta vez, la elección era mía. El Café Central de Querétaro tenía mesas de hierro forjado y macetas con geranios rojos. Elegí una mesa cerca de la ventana, donde había buena luz y varias personas almorzando. Llegué 30 minutos antes. Ordené un café americano y acomodé mis carpetas sobre la mesa. 4 folders de colores que contenían 4 años de verdades que nunca habían querido escuchar. A las 2 en punto los vi bajar de un taxi viejo. Mis padres habían envejecido. Mi padre, que siempre se peinaba con gomina y usaba camisas planchadas, traía una playera arrugada y zapatos sin lustrar. Mi madre, que nunca salía sin maquillaje, tenía ojeras profundas y el cabello mal teñido con canas asomándose en las raíces. Pero Regina llegó 10 minutos después en un coche del año, usando lentes oscuros de marca y un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Se sentaron frente a mí sin saludar. «Gracias por venir», dijo mi padre, como si estuviéramos en una reunión de negocios. «No tienes idea de lo difícil que ha sido encontrarte», agregó mi madre. «Cambiaste de número, te mudaste, cerraste tus redes, como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra», dijo Regina quitándose los lentes. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado recientemente. Yo no dije nada, solo los observé. Mi padre carraspeó. «Mariana, necesitamos hablar de lo que pasó. Sé que hubo malentendidos en el pasado». «¿Malentendidos?», interrumpí. «Bueno, diferencias. Pero el pasado es pasado. Ahora somos una familia en crisis y las familias se ayudan». Mi madre asintió. «Siempre hemos sido una familia unida. Tú eres nuestra hija mayor. Tienes responsabilidades». «Es cierto», agregó Regina. «Y sabemos que te ha ido bien con tu negocio de pasteles». Abrí la primera carpeta. La azul. Saqué la factura del Hospital Civil. $85,000 para el tratamiento de Mateo. ¿Se acuerdan de esto? Mi padre miró el papel como si fuera algo que le causara dolor físico. «Mariana, no venimos aquí a revolver el pasado». Yo sí. Saqué el presupuesto completo del especialista en Monterrey. Cirugía, hospitalización, medicamentos, seguimiento. Todo detallado. Mi hijo necesitaba esto para vivir. Abrí la carpeta roja, los mensajes de WhatsApp. Leí en voz alta el mensaje de Regina. «Te dije que cuidaras lo que hacías con tu vida. Ahora no vengas a arruinar lo mío».
Regina se puso rígida. Eso estaba fuera de contexto. ¿Cuál era el contexto? Mi hijo estaba muriendo. Saqué la conversación completa de WhatsApp con mi madre. Leí cada mensaje donde me decía que era muy dramática, que los médicos exageraban, que no iban a cancelar la boda. Esto no es justo, protestó mi madre. Estabas muy alterada. Nosotros también estábamos confundidos. Abrí la carpeta amarilla. Las fotos del funeral de Mateo. 3 personas en un salón vacío. Un ataúd pequeño con flores baratas. Un niño despedido por extraños porque su familia estaba celebrando una boda. ¿Recuerdan dónde estaban este día? El silencio se extendió por la mesa como mancha de aceite. Regina fue la primera en explotar. ¡Basta! ¿Para qué trajiste todo esto? ¿Para hacernos sentir mal? Ya sabemos que cometimos errores. Su voz se alzó lo suficiente para que otras mesas voltearan a vernos. ¿Errores? Repetí. ¿Elegir una fiesta sobre la vida de un niño es un error? No fue solo una fiesta. Era mi boda. El día más importante de mi vida. Más importante que la vida de tu sobrino. Yo no tenía responsabilidad sobre tu hijo, pero sí tenían $230,000 para flores y mariachi. Mi padre intervino, nervioso porque la gente nos estaba mirando. Mariana, por favor, bajemos la voz. La gente nos está escuchando. Que escuchen. Saqué mi grabadora y la puse sobre la mesa, bien visible. Quiero que esto quede registrado. Que quede claro por qué su nieto murió sin su ayuda. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento, protestó Regina. En México sí puedo, siempre y cuando sepan que los estoy grabando. Y ustedes lo saben. Mi madre se inclinó hacia mí. Mariana, corazón, entendemos que estés dolida, pero ya pasaron 4 años. Mateo está en paz. Ahora necesitamos pensar en los vivos. ¿En los vivos? En nosotros. En la familia que queda. ¿Ahora soy familia? Siempre has sido nuestra hija, dijo mi padre. ¿Dónde estaba esa certeza cuando Mateo agonizaba en el hospital? No sabíamos que era tan grave. Mentira. Saqué las transcripciones de nuestras llamadas telefónicas que había escrito de memoria y corroborado con Carla en terapia. Te dije textualmente que Mateo estaba en falla cardíaca. Te dije que tenía días de vida. Te dije que necesitaba $85,000. Pero tú siempre has sido muy dramática. Mi hijo estaba conectado a una máquina. No somos doctores, gritó Regina. No sabíamos qué tan grave era, pero sabían exactamente cuánto costaba el champán francés para su brindis. Saqué las fotos que había imprimido de sus redes sociales. La cata de vinos en Napa Valley, el hotel de $800 por noche, las invitaciones de $150 cada una. Esto lo documentaron ustedes mismos. Mi madre palideció al ver las imágenes. Eso era diferente. Ya teníamos comprometido ese dinero. ¿Con quién? ¿Con los proveedores? ¿Y con Mateo no tenían ningún compromiso? Regina golpeó la mesa. Ya basta. ¿Qué quieres que digamos? ¿Que sí, que escogimos la boda? Pues sí, escogimos la boda. ¿Y qué? Era mi día. Llevaba 2 años planeándolo. El café se quedó en silencio. La frase flotó en el aire como humo tóxico. Sí, escogimos la boda. ¿Y qué? Mi padre le hizo señas para que se callara, pero ya era demasiado tarde. ¿Quieren saber por qué escogimos la boda? Continuó Regina, fuera de control. Porque Mateo no era nuestro. Era tu responsabilidad. Tú decidiste ser madre soltera. Tú decidiste tener un hijo sin dinero. Regina, cállate, murmuró mi madre. No, ya estoy harta de fingir. Ella nos abandonó primero. Se fue de la casa, no nos visitaba, no nos incluía en nada. ¿Y ahora pretende que la ayudáramos? Mateo era su nieto, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Mateo era un recordatorio constante de tus malas decisiones. Mi madre trató de tomar la mano de Regina para que se callara. Regina, por favor. No, mamá, que sepa la verdad. Nunca quiso formar parte de esta familia. Siempre se creyó mejor que nosotros, y ahora viene a juzgarnos. ¿Mateo se creía mejor que ustedes? Pregunté. Regina se detuvo. No hablo de Mateo. Sí hablas de Mateo, porque Mateo pagó por mis supuestos errores. El silencio regresó. Mi padre intentó arreglar el desastre. Mariana, no escuches a Regina. Está alterada. Nosotros cometimos errores. Lo sabemos.
Pero ahora necesitamos... ¿Qué necesitan? Tu ayuda. ¿Por qué debería ayudarlos? Porque somos tu familia. ¿Dónde estaba esa familia cuando la necesité? Mi madre empezó a llorar. Por favor, Mariana, no tenemos a nadie más. Van a quitarnos la casa. Vamos a quedar en la calle. ¿Cómo hubiera quedado yo si Mateo hubiera sobrevivido endeudado con el hospital? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? No supieron responder. Cerré las carpetas. Ya escuché lo que necesitaba escuchar. ¿Nos vas a ayudar?, preguntó mi padre, esperanzado. Sí. Los tres suspiraron aliviados. Pero no como ustedes esperan. No supe del video hasta 3 días después. Un joven en la mesa de atrás había grabado la discusión completa con su teléfono. Especialmente la parte donde Regina gritaba, «Pues sí, escogimos la boda». ¿Y qué? Y cuando decía que Mateo era un recordatorio de mis malas decisiones. Lo subió a TikTok esa misma tarde con el título, «Familia prefiere boda de $230,000 sobre tratamiento médico de $85,000 para niño moribundo». Para el lunes por la mañana tenía 2.3 millones de visualizaciones. Para el martes había llegado a Twitter, Facebook e Instagram. Los medios locales de Querétaro y Guadalajara empezaron a contactarme. Padres prefieren boda de lujo sobre su nieto moribundo. Fue el titular de El Universal Querétaro. Abuelos gastaron $230,000 en fiesta mientras nieto necesitaba $85,000 para sobrevivir, tituló Milenio Jalisco. La gente empezó a identificar a mi familia por las fotos de la boda que Regina había subido orgullosamente a sus redes sociales. Los comentarios fueron brutales. Estos son los peores abuelos de México. ¿Cómo pueden dormir por las noches? Que se jodan. No merecen ayuda. Regina es una psicópata. ¿Cómo dices que un niño es recordatorio de malas decisiones? El niño murió por culpa de esta familia egoísta. Los clientes de mi padre empezaron a cancelar contratos. Él trabajaba como consultor financiero independiente, y sus pocos clientes no querían asociarse con alguien que había dejado morir a su nieto por una fiesta. Regina recibió una citación de recursos humanos en la empresa de relaciones públicas donde trabajaba. Tu imagen pública afecta la reputación de la empresa, le dijeron. Necesitamos que te tomes una licencia mientras esto se calma. Mis padres empezaron a recibir llamadas de vecinos indignados. ¿Es cierto que dejaron morir a su nieto? ¿Cómo pueden pedir ayuda después de lo que hicieron? Deberían darles vergüenza. Mi madre tuvo que cambiar de supermercado porque la gente la reconocía y le gritaba cosas en los pasillos. Regina cerró todas sus redes sociales, pero los screenshots de sus fotos de boda ya estaban circulando por todos lados. La gente comparaba las imágenes de su vestido de $25,000 con las fotos del funeral vacío de Mateo. El contraste era devastador. Para el miércoles, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas de Televisa Guadalajara, reporteros de TV Azteca Querétaro, productores de programas de radio, un documentalista independiente que quería hacer un especial sobre abandono familiar. Todos querían mi versión de la historia, pero yo no estaba lista para hablar. Tenía un plan. Mi familia me culpó inmediatamente del video. Regina me mandó mensajes furiosos desde números desconocidos. Sabías que nos estaban grabando. Planeaste todo esto. Nos tendiste una trampa. La ironía era perfecta. Me culpaban de algo que ni siquiera había hecho. Exactamente como me habían culpado de ser madre soltera. Como me habían culpado de no tener dinero para salvar a Mateo. Como siempre me culpaban de todo. El viernes por la mañana publiqué un comunicado en mi página de Facebook de Dulce Mateo. Era breve, respetuoso y devastador. Mi nombre es Mariana Hernández. Soy la madre de Mateo, el niño que aparece en los videos que han circulado esta semana. Quiero aclarar algunos puntos. 1. Nunca pedí que alguien grabara la conversación con mi familia. No sabía que estaba siendo grabada. 2. Los hechos que aparecen en el video son verdaderos. Mi familia gastó $230,000 en una boda, mientras mi hijo necesitaba $85,000 para un tratamiento que le habría salvado la vida. 3. No busco lastimar a nadie, solo busqué respuestas que nunca tuve. 4. Mateo murió hace 4 años. Esta semana mi familia me pidió ayuda económica. Decidí que era momento de que supieran por qué su petición es tan dolorosa para mí. 5.
Mateo era un niño que creía en la bondad de las personas. En su memoria, he decidido ayudar a mi familia, pero no de la manera que esperan. 6. No daré entrevistas hasta que esté lista. Gracias por sus mensajes de apoyo. Mateo estaría feliz de saber que tanta gente se preocupa por él. Con respeto, Mariana. La publicación recibió 45,000 reacciones en 6 horas. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Eres una mujer increíble. Mateo estaría orgulloso de ti. Tu dignidad contrasta con la miseria moral de tu familia. Que Dios te bendiga por ser mejor persona que ellos. Empresarios locales empezaron a contactarme para hacer pedidos. Querían apoyar mi negocio. Dulce Mateo recibió más pedidos esa semana que en todo el mes anterior. Una cadena de hoteles de Puerto Vallarta me ofreció un contrato exclusivo para sus eventos. Una revista de bodas quería hacer un reportaje sobre mi trabajo. De la tragedia estaban haciendo algo que jamás esperé. Reconocimiento. Pero lo más importante era que la verdad, finalmente, había salido a la luz. México entero sabía lo que había pasado con Mateo. México entero sabía qué tipo de personas eran mis padres y Regina. Y México entero estaba esperando a ver qué haría yo con el poder que finalmente tenía. El poder de elegir si los ayudaba o los dejaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El mismo poder que ellos habían tenido 4 años atrás. La diferencia era que yo lo iba a usar de manera diferente. Porque Mateo me había enseñado que la bondad existe, incluso cuando parece que el mundo se está derrumbando. Y esta vez, la bondad iba a tener la última palabra. Pero bondad no significa ser tonto, y justicia no significa ser cruel. Había una tercera opción que nadie estaba esperando. Ni siquiera yo la había visto hasta ese momento. El sobre llegó un lunes por la mañana, entregado por un mensajero uniformado que me pidió firma de recibido. Carta documento, decía el membrete. Despacho Jurídico Mendoza y Asociados. Adentro, 3 páginas de lenguaje legal que básicamente decían lo mismo. Tenía 48 horas para retirar mi comunicado de redes sociales o enfrentaría una demanda por difamación y daño moral. Mi cliente, la familia Hernández Vega, ha sufrido daños irreparables a su reputación debido a declaraciones públicas tergiversadas y sacadas de contexto. Mis manos temblaron mientras leía. Se exige el retiro inmediato de todas las publicaciones, comunicados y declaraciones realizadas en medios digitales, así como una disculpa pública. Disculpa pública, por decir la verdad. En caso de no cumplir con estas demandas en el plazo estipulado, se procederá con acciones legales por los daños causados, que incluyen pero no se limitan a pérdida de empleos, daño reputacional y estrés emocional. Me senté en mi cocina, rodeada del olor a vainilla de los cupcakes que había estado horneando, y por primera vez en días sentí miedo real. ¿Y si tenían razón? ¿Y si había ido demasiado lejos? ¿Y si estaba siendo tan cruel como ellos? Daniel llegó esa tarde y me encontró en el sofá, todavía en pijama, con la carta en las manos. ¿Qué pasó? Le mostré los documentos. Él los leyó en silencio, con esa expresión seria que ponía cuando revisaba planos de construcción. ¿Sabes qué es esto?, me preguntó finalmente. Una demanda. No, es una carta de intimidación. Los abogados la usan cuando no tienen un caso real pero quieren asustarte. ¿Cómo sabes? Porque pasé por algo similar cuando mi ex esposa intentó quedarse con la custodia completa de mi hija. Me mandaron una carta igual. Puro teatro. Pero yo no estaba convencida. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente los dañé sin justificación? Mariana, ¿mentiste en algo de lo que dijiste? No. ¿Exageraste algo? No. ¿Inventaste algo? No. Entonces no hay difamación. La verdad documentada no es difamación. Esa noche llamé a Carla, mi ex psicóloga. Mariana, escúchame bien. Durante 2 años trabajamos tu autoestima después del abandono familiar. No permitas que te manipulen otra vez. Pero tal vez fui demasiado dura. ¿Te acuerdas de las sesiones donde hablábamos de la culpa tóxica? Esto es exactamente eso. Te están haciendo sentir culpable por defenderte. Pero ellos perdieron sus trabajos. ¿Tú los despediste? No. ¿Tú dijiste que los despidieran? No. Entonces ellos perdieron sus trabajos por sus propias acciones.
Las consecuencias de sus decisiones no son tu responsabilidad. El martes por la mañana, recibí una llamada de Fernando Guzmán, un periodista de investigación que había trabajado para CNN en español. Señora Hernández, he seguido su historia. Me gustaría ofrecerle un espacio para contar su versión completa. Tenemos evidencia de que casos como el suyo son más comunes de lo que pensamos. ¿Qué tipo de evidencia? Historias similares, familias que abandonan a miembros vulnerables pero después piden ayuda cuando la necesitan. Es un patrón social que merece exposición. Una parte de mí se emocionó. Finalmente alguien entendía que esto era más grande que solo mi historia. Pero otra parte se aterró. ¿Esto se haría más grande? Posiblemente. Pero también ayudaría a otras personas en situaciones similares. Colgué sin dar una respuesta. ¿Realmente quería convertirme en el símbolo nacional del abandono familiar? ¿Valía la pena exponer aún más mi dolor privado? Esa tarde empezaron a llegar mensajes de apoyo que no esperaba. Una madre soltera de Tijuana. Mi familia también me abandonó cuando mi hijo se enfermó. Gracias por hablar por todas nosotras. Una mujer de Oaxaca. Mis padres no vinieron cuando mi bebé murió, pero sí vinieron cuando necesitaron dinero. Tu historia es mi historia. Una enfermera de Monterrey. Trabajo en oncología pediátrica. Veo esto constantemente. Niños que mueren solos porque las familias no pueden con la carga emocional, pero sí pueden con fiestas y vacaciones. 20, 30, 50 mensajes similares. No estaba sola, pero el miércoles llegó el golpe que no esperaba. El Hotel Casa Magna canceló un contrato de 50,000 pesos que habíamos firmado la semana anterior para una boda en diciembre. La gerencia ha decidido que la controversia actual alrededor de Dulce Mateo no se alinea con la imagen que queremos proyectar, me dijeron por teléfono. Esas fueron 50,000 pesos que había contado para mis gastos de noviembre y diciembre. Me senté en mi cocina y lloré, no de tristeza, sino de rabia. Rabia porque incluso cuando tenía razón, incluso cuando había sido víctima, todavía tenía que pagar un precio. Rabia porque mis padres y Regina seguían encontrando maneras de lastimarme sin siquiera intentarlo. Rabia porque hacer lo correcto nunca era fácil. Daniel me encontró ahí cuando llegó del trabajo. ¿Qué pasó ahora? Le conté del contrato cancelado. Mariana, mírame. Levanté la cabeza. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste la primera vez que hablamos de Mateo? No. Me dijiste que él creía que su mamá era una superheroína. Asentí. ¿Crees que Mateo querría que te rindieras ahora? No. ¿Crees que estaría orgulloso de que su historia ayude a otros niños? Sí. Entonces ya tienes tu respuesta. Esa noche tomé una decisión. Llamé a mi abogado de mediación. Quiero hacer una declaración formal. No voy a retirar nada. Todo lo que dije está documentado y es verdad. ¿Estás segura? La demanda puede proceder. Que procedan. La verdad no es difamación. El viernes por la mañana publiqué un video en mi página de Facebook. Me senté en mi cocina, con una foto de Mateo visible en el fondo, y hablé durante 8 minutos. No grité, no insulté, no mencioné nombres. Simplemente conté mi historia, desde el diagnóstico hasta el funeral solitario, desde la boda de $230,000 hasta la llamada pidiendo $90,000, desde el abandono hasta la amenaza legal por decir la verdad. No hablo por venganza, dije al final. Hablo porque mi hijo murió creyendo que las familias se cuidan entre sí. Hablo porque su memoria merece respeto. Hablo porque otras madres como yo necesitan saber que no están solas. Y sí, voy a ayudar a mi familia, pero de la manera correcta, de la manera que Mateo aprobaría, porque ser mejor que ellos no significa callarme, significa usar mi voz para que esto no le pase a otro niño. El video tuvo 50,000 visualizaciones en la primera hora. Para el domingo había llegado a 2.1 millones. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Esta mujer tiene una dignidad que sus padres jamás entenderán. Mateo tendría la mamá más valiente del mundo. Qué historia tan dolorosa, pero qué ejemplo de fortaleza. México necesita más madres como esta. Fernando Guzmán me llamó el lunes. Después de ver su video, quiero ofrecerle algo diferente. No solo una entrevista, un especial completo. Las madres que México olvidó. Historias como la suya. ¿Le interesa?
Esta vez no dudé. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que parte de las ganancias vayan a un fondo para madres solteras con hijos enfermos, para que ningún niño muera por falta de 85,000 pesos. Me parece perfecto. Esa noche, mientras decoraba un pastel de chocolate para una quinceañera, me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo. Ya no me importaba lo que pensara mi familia. Ya no me importaba perder contratos por decir la verdad, porque finalmente entendí lo que Mateo habría querido. No venganza, no silencio, justicia. Y la justicia a veces requiere valor. El tipo de valor que solo encuentras cuando sabes que estás peleando por algo más grande que tú misma. La caída empezó lentamente, como avalancha que se inicia con una sola piedra. Mi padre perdió su último cliente freelance el martes después de mi video. No puedo asociar mi empresa con alguien que abandonó a su nieto moribundo, le dijo el director financiero de una constructora local. La imagen es importante en este negocio. Llevaba 30 años construyendo su reputación como consultor financiero confiable. Se derrumbó en una semana. Regina recibió una citación formal de recursos humanos. La empresa ha recibido múltiples quejas de clientes que no quieren trabajar con alguien que públicamente expresó que un niño enfermo era un recordatorio de malas decisiones, le explicó la directora de RRHH. Eso fue sacado de contexto. Regina, tu trabajo es manejar la imagen pública de nuestros clientes. Tu propia imagen está comprometida. Necesitamos que tomes una licencia indefinida. Licencia indefinida. El eufemismo corporativo para estás despedida, pero no queremos demandas. Los exsuegros de Regina, una familia prominente de Querétaro, la confrontaron en el club de golf donde habían sido socios durante años. No podemos seguir incluyéndolos en nuestros eventos, les dijeron a mis padres. La gente ya no quiere estar cerca de ustedes. Pero hemos sido miembros de este club durante 15 años y ahora son una vergüenza para la institución. Los vecinos de su calle empezaron a murmurar cada vez que salían. Doña Esperanza, que había sido amiga de mi madre durante años, la confrontó en el supermercado. Es cierto que dejaron morir a su nieto por una fiesta. Esperanza, tú no entiendes. ¿Qué hay que entender? 230,000 pesos para una boda y ni un peso para salvar a ese angelito. Las cosas no fueron así. Entonces, ¿cómo fueron? Porque en el video se escucha clarito cuando Regina dice que escogieron la boda. Mi madre empezó a hacer sus compras en otro municipio. El padre Rodríguez, de la parroquia donde habían sido miembros activos durante años, los llamó a una reunión. Necesito que se tomen un tiempo de las actividades parroquiales, les dijo. Los feligreses están muy molestas. Algunos han amenazado con cambiar de iglesia si ustedes siguen participando. Padre, nosotros hemos dado diezmo durante 15 años. Y yo aprecio sus contribuciones, pero ahora necesito pensar en el bien de toda la comunidad. Los sacaron del comité de la kermés anual. Los sacaron del grupo de matrimonios. Los sacaron del coro donde mi madre cantaba desde 2010. Los amigos cercanos empezaron a evitar sus llamadas. La comadre de mi madre, con quien hablaba todos los días desde hacía 10 años, dejó de contestar el teléfono. Los compañeros de golf de mi padre inventaban excuses para no jugar con él. Estamos ocupados. Otro día. Ya tenemos el cuarteto completo. La reputación de familia ejemplar que habían cultivado durante décadas se desintegró como papel mojado. Mientras tanto, el fraude corporativo que los había dejado sin dinero siguió su curso legal. El juzgado programó el embargo parcial de su casa para finales de noviembre. Mi padre contrató un abogado penalista para defenderse de los cargos relacionados con el fraude, pero los honorarios eran 80,000 pesos. Mi madre empezó a vender sus joyas. El anillo de compromiso que había usado durante 30 años. Los aretes de perlas que le había regalado mi padre en su aniversario de bodas. La cadena de oro que había heredado de mi abuela. Todo a precios de remate porque necesitaban dinero rápido. Regina tuvo una crisis nerviosa cuando se dio cuenta de que ya no podía conseguir trabajo en su área. Todas las empresas de relaciones públicas en Querétaro y Guadalajara han escuchado mi nombre, le dijo a mi madre, llorando. Mi carrera está arruinada. Tal vez si cambias de ciudad. ¿Cambiar de ciudad? Esto está en internet. Va a seguirme para siempre. El psicólogo que comenzó a verla diagnosticó con ansiedad severa y depresión reactiva.
Su paciente está experimentando las consecuencias emocionales de un trauma social, le explicó a mi madre. Va a necesitar terapia a largo plazo. 2.500 pesos por sesión, 2 veces por semana, 20.000 pesos al mes. Dinero que ya no tenían. El aislamiento social se volvió total. Las invitaciones a bodas, bautizos y cumpleaños se detuvieron. Los saludos en la calle se volvieron incómodos. Las conversaciones se morían cuando ellos llegaban. Mi madre intentó unirse a un grupo de lectura en la biblioteca municipal. Lo siento, pero el grupo ya está completo. Le mintieron. Mi padre intentó inscribirse en un nuevo club de golf. Su solicitud está en revisión, le dijeron. Nunca lo llamaron. Regina intentó hacer nuevas amistades en un curso de yoga. ¿No eres la que salió en el video?, le preguntó una compañera. No regresó. La demanda por difamación que habían puesto contra mí también se volvió en su contra. El juez, después de revisar toda la evidencia que yo había presentado, determinó que había sido una demanda de mala fe. Los demandantes no han podido probar que las declaraciones de la señora Hernández sean falsas o exageradas, dictaminó. Por el contrario, la evidencia presentada corrobora sus afirmaciones. Además, la demanda parece ser un intento de silenciar a la víctima de abandono familiar, lo cual es éticamente reprochable. Los condenó a pagar mis gastos legales. $25,000 adicionales que no tenían. Pero lo más doloroso para ellos fue la reacción de la familia extendida. Mi tía Elena, hermana de mi padre, publicó en su Facebook: «Me da vergüenza compartir apellido con gente que abandona niños enfermos». Mi primo Roberto, hijo de mi tío, comentó en el video: «Yo recuerdo a Mateo. Era un niño hermoso. No merecía esto». Mi tía Judith, hermana de mi madre, me mandó un mensaje privado: «Siento mucho lo que pasaste, mija. No sabíamos nada. Tu mamá nunca nos contó de la enfermedad de Mateo. Una por una, las relaciones familiares se rompieron. No por mi culpa, por la suya. Para diciembre, mis padres y Regina vivían como fantasmas en su propia ciudad. Salían solo cuando era absolutamente necesario. Compraban en horarios cuando había menos gente. Evitaban lugares donde pudieran encontrar conocidos. Se habían convertido en parias sociales, pero no por algo que hubiera hecho yo, por algo que habían elegido hacer ellos mismos 4 años atrás. Las consecuencias habían tardado en llegar, pero finalmente habían llegado, y eran exactamente proporcionales al daño que habían causado. Un niño había muerto solo. Ahora ellos vivían solos. La diferencia era que Mateo no había elegido su soledad. Ellos sí habían elegido la suya. La justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, es precisa y definitiva. 2 semanas después de que perdieran la demanda, les mandé un mensaje: «Los veré el sábado a las 3 de la tarde, en mi casa. Vengan solos». No esperaba respuesta, pero llegó en minutos. «Gracias, mija. Ahí estaremos». Mi padre había escrito «mija» como si nada hubiera pasado, como si los últimos 4 años fueran un malentendido que se podía arreglar con diminutivos cariñosos. Limpié mi apartamento de arriba a abajo, no por ellos, sino por mí. Quería que este momento fuera perfecto, que cada detalle estuviera en su lugar cuando finalmente cerrara esta historia. Daniel me ofreció quedarse, pero yo sabía que esto tenía que hacerlo sola. «¿Estás segura de que quieres darles el dinero?», me preguntó. «Completamente, pero después de todo lo que... precisamente por todo lo que pasó». El sábado llegaron a las 3 en punto. Los vi desde mi ventana bajar del mismo taxi viejo. Se habían vestido bien para la ocasión. Mi padre con camisa planchada y pantalones de vestir. Mi madre con un vestido azul marino que reconocí de las fotos de la boda de Regina. Regina traía jeans y una blusa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Se veían como lo que eran, personas que habían perdido todo. Les abrí la puerta sin sonreír. «Pasen». Se sentaron en mi sala pequeña, en el sofá que había comprado de segunda mano cuando me mudé. Sus miradas recorrían el apartamento, evaluando mi vida como siempre habían hecho. «Te ves bien, mija», dijo mi madre. «Gracias. Tu apartamento está muy bonito». «Gracias». El silencio se extendió hasta volverse incómodo. Mi padre carraspeó: «Mariana, venimos a...
Sé por qué vienen. Saqué 3 hojas de papel y 3 plumas. Antes de hablar de dinero, quiero que hagan algo. Lo que tú digas. Quiero que escriban una carta. A Mateo. Los 3 se quedaron inmóviles. Una carta donde reconozcan exactamente lo que hicieron. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo la verdad. Regina fue la primera en hablar. ¿Para qué? Para que quede claro lo que pasó. Para que no puedan cambiarlo en su memoria después. Mi madre tomó una hoja con manos temblorosas. ¿Qué tenemos que escribir exactamente? Lo que sea que necesiten decirle a mi hijo. Se tardaron 40 minutos. 40 minutos de silencio roto, solo por el sonido de plumas rayando papel y suspiros ahogados. Regina lloró mientras escribía. Mi madre se detuvo varias veces, como si no pudiera continuar. Mi padre escribió con letra firme, pero lo vi limpiarse los ojos 2 veces. Cuando terminaron, doblaron las cartas y me las entregaron. Las leí en voz alta. La carta de mi padre. Mateo, abuelo Ricardo te pide perdón. Cuando más me necesitaste, yo elegí el orgullo sobre el amor. Elegí una fiesta sobre tu vida. No hay explicación que justifique eso. Moriste pensando que tu abuelo no te quería. Es la verdad más dolorosa que he enfrentado en mi vida. Perdóname, nieto. No merecías abuelos como nosotros. La carta de mi madre. Mi Mateo hermoso, abuela Silvia está muy arrepentida. Te abandoné cuando eras solo un niño que necesitaba ayuda. Llamé dramática a tu mamá cuando te estabas muriendo. Dije que eras responsabilidad de ella, cuando eras responsabilidad de todos los que te amábamos. Te fallé de la peor manera. Ojalá pudiera pedirte perdón en persona. La carta de Regina. Mateo, tía Regina fue una mujer horrible contigo. Dije que eras un recordatorio de las malas decisiones de tu mamá. Pero tú no eras eso. Eras un niño hermoso que merecía amor. Gasté en una fiesta el dinero que podría haberte salvado. Cada día desde que moriste me arrepiento. Perdóname por ser tan egoísta. Terminé de leer y doblé las cartas. No lloré. Ya no tenía lágrimas para ellos. ¿Esto es lo que realmente sienten? Sí, dijeron los 3. ¿No van a cambiar de opinión mañana cuando ya no estén aquí? No. ¿Entienden que Mateo murió por las decisiones que ustedes tomaron? Silencio. ¿Entienden que Mateo murió por las decisiones que ustedes tomaron? Repetí. Sí, susurró mi madre. Me levanté y fui a mi habitación. Del closet saqué un sobre manila. Regresé a la sala y lo puse sobre la mesa de centro. $90,000. Los 3 me miraron como si hubieran visto un milagro. ¿En efectivo? En efectivo. Mi padre extendió la mano hacia el sobre, pero yo lo detuve. Esperen. Antes de que lo tomen, necesito que entiendan algo. Retiré mi mano del sobre. Mateo hubiera querido que yo actuara desde la luz, no desde el odio. Él creía que las familias se cuidan entre sí, incluso cuando esa familia no se cuidó de él. Regina comenzó a llorar otra vez. Por eso les doy este dinero, no porque se lo merezcan, sino porque mi hijo habría querido que fuera mejor que ustedes. Mariana, empezó mi madre, pero quiero que quede muy claro. Este dinero no compra perdón. Este dinero no borra lo que hicieron. Este dinero no nos convierte en familia otra vez. Este dinero solo cierra un ciclo. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas. No saben cuánto les agradecemos. No me agradezcan. Agradézcanle a Mateo. Él es quien les está dando esta oportunidad. Me paré frente a la ventana, dándoles la espalda. Ahora necesito pedirles algo. Lo que sea. No me busquen más. No me llamen. No aparezcan en mi negocio. No intenten formar parte de mi vida. Pero Mariana, somos familia. No. Ya no. Me di vuelta para mirarlos. Ustedes tuvieron una familia. La tuvieron durante 6 años. Se llamaba Mateo. Lo abandonaron. Ahora tienen que vivir con esa decisión. Regina se levantó del sofá. Mariana, por favor. Entiendo que estés enojada, pero... No estoy enojada, Regina. El enojo es algo que sientes cuando tienes esperanza de que las cosas cambien. Yo ya no tengo esperanza en ustedes. Intentó abrazarme. Me aparté. Les deseo paz. Les deseo que puedan vivir consigo mismos. Pero lo van a hacer lejos de mí. Caminé hacia la puerta y la abrí. Es hora de que se vayan. Se levantaron lentamente, como ancianos que se han quedado demasiado tiempo sentados. Mi padre se detuvo en la puerta.
Mariana, algún día tal vez puedas... Adiós, papá. Mi madre me tomó de la mano. Eres una buena persona, mija. Mejor de lo que nosotros. Adiós, mamá. Regina fue la última en salir. ¿Nunca vamos a poder arreglar esto? Esto no se puede arreglar, Regina. Solo se puede aceptar. Cerré la puerta detrás de ellos. Me recargué contra la madera y finalmente lloré. Pero no era el llanto de dolor que había cargado durante 4 años. Era un llanto diferente, liberador, como cuando terminas de cargar algo muy pesado y finalmente puedes soltarlo. Lloré por el final, por el cierre, por la paz que finalmente podía sentir. Lloré porque Mateo habría estado orgulloso de mí. Lloré porque por primera vez en mi vida había elegido el amor sobre el rencor. Lloré porque finalmente entendí que perdonar no significa olvidar, significa recordar sin dolor. Y por primera vez, cuando pensé en Mateo, no sentí dolor. Sentí amor, puro amor. 6 meses después, Dulce Mateo tenía lista de espera hasta marzo del año siguiente. Mi video había inspirado algo que jamás esperé. Un movimiento. Miles de madres solteras en todo México empezaron a compartir sus propias historias de abandono familiar. Madre sin apoyo se volvió tendencia nacional. Una madre de Puebla contó cómo su familia la abandonó cuando su hija necesitó quimioterapias. Una mujer de Veracruz relató cómo sus padres se negaron a ayudarla con el autismo de su hijo, pero sí financiaron el negocio del hermano. Una joven de Chiapas expuso cómo su familia la culpó cuando su bebé nació con síndrome de Down. Cada historia era diferente, pero todas tenían el mismo patrón. Familias que abandonaban a los más vulnerables hasta que necesitaban algo. Universidades empezaron a invitarme a hablar sobre abandono familiar. Su testimonio ha abierto un diálogo nacional sobre la responsabilidad emocional de las familias, me dijo el rector de la Universidad de Guadalajara cuando me invitó a dar una conferencia magistral. Hablé frente a 2,000 estudiantes de psicología, trabajo social y derecho. La familia no es solo un accidente genético, les dije. Es una decisión que se toma todos los días. Y cuando esa decisión lastima a los más vulnerables, especialmente a los niños, ya no es familia, es abandono institucionalizado. La conferencia se subió a YouTube y tuvo 3 millones de visualizaciones. El Hotel Casa Magna, que había cancelado mi contrato por el escándalo, publicó una disculpa pública en sus redes sociales. Reconocemos que tomamos una decisión equivocada, basada en información incompleta. Admiramos la valentía y dignidad de Mariana Hernández. Nos gustaría invitarla nuevamente a ser parte de nuestro equipo de proveedores. No acepté, no por rencor, sino porque ya tenía compromisos hasta el año siguiente. Daniel me propuso vivir juntos en abril. Estábamos cenando en mi apartamento, yo decorando cupcakes para una boda y él revisando planos en su laptop. ¿Sabes qué me gusta de esto?, me preguntó. ¿De qué? De cómo trabajamos juntos en silencio, como si lleváramos años haciéndolo. ¿Y qué piensas de buscar un lugar más grande, para los dos? Dejé de decorar. ¿Te estás mudando conmigo? Te estoy pidiendo que te mudes conmigo, a un lugar nuestro. ¿Estás seguro? Mi vida es complicada. Tu vida es hermosa. Complicada, pero hermosa. ¿Y tu hija? Ana ya te conoce. Dice que haces los mejores pasteles del mundo y que tienes ojos tristes pero bonitos. Tiene razón en lo de los ojos tristes, pero cada día menos tristes. Tenía razón. En mayo visitamos la tumba de Mateo juntos por primera vez. Le llevé un pastel de chocolate con fresas, su favorito. Mateo, quiero presentarte a Daniel. Es importante para mí. Daniel dejó un cochecito Hot Wheels junto a las flores. Para que no te aburras allá arriba, le dijo. Ese día le conté a Mateo todo lo que había pasado. Lo logramos, mi amor. Finalmente cerramos esa historia. Ya no tengo miedo. Ya no tengo rencor. Y tienes razón. Desde el cielo me cuidaste. Me ayudaste a encontrar el valor que necesitaba. El viento movió las hojas del árbol sobre su tumba. Tomé eso como un «te quiero también, mami». En junio, lancé una página web. Madres Valientes México. Era un espacio de apoyo emocional para padres en duelo y madres solteras abandonadas por sus familias. Ofrecía recursos de terapia gratuita,
asesoría legal básica y una red de apoyo entre mujeres que habían pasado por situaciones similares. En 3 meses teníamos 500 miembros activos. Mi historia se convirtió en ejemplo de algo que jamás pensé que sería: resiliencia. Programas de radio me entrevistaban. Revistas escribían artículos sobre mi transformación. Un documentalista independiente hizo un cortometraje sobre Dulce Mateo, que ganó un premio en el Festival de Cine de Morelia. Pero lo más importante era algo mucho más simple. Por primera vez en mi vida adulta, me despertaba sin miedo. Mientras tanto, mis padres y Regina se mudaron discretamente a una colonia popular en las afueras de Querétaro. Nadie más los vio en eventos sociales. Regina encontró trabajo como recepcionista en un consultorio dental, ganando una tercera parte de lo que ganaba antes. Mi madre consiguió empleo limpiando casas. Mi padre vendía seguros de puerta en puerta. Habían perdido todo el estatus social que tanto valoraban, pero estaban vivos, tenían techo, tenían comida. Tenían más de lo que Mateo tuvo en sus últimos días. A veces sentía compasión por ellos, pero no culpa. La diferencia era importante. Compasión significa reconocer el sufrimiento humano sin hacerte responsable de aliviarlo. Culpa significa cargar con responsabilidades que no son tuyas. Había aprendido la diferencia. En noviembre, Daniel y yo nos mudamos a una casa pequeña en Zapopan. Tenía un jardín donde planté jacarandas en honor a Mateo. Una cocina grande donde podía hornear sin limitaciones. Un estudio donde podía trabajar en mi computadora para Madres Valientes. Y una sala donde Ana, la hija de Daniel, podía hacer tarea los fines de semana que se quedaba con nosotros. ¿Mariana va a ser mi madrastra?, le preguntó Ana a su papá. Solo si tú quieres. Sí quiero, pero también quiero que sea madrina de mis pasteles. Ana tenía 8 años y la sabiduría emocional que solo tienen los niños que han visto a sus padres divorciarse con amor en lugar de con odio. Diciembre llegó con la sensación de que finalmente había encontrado lo que llevaba buscando toda la vida sin saberlo. No la felicidad perfecta. Esa no existe, sino algo mejor. La paz. La paz de saber que mi vida me pertenecía. La paz de saber que había honrado la memoria de Mateo de la manera correcta. La paz de saber que nunca más iba a permitir que alguien me hiciera sentir menos de lo que valía. La paz de saber que cuando Mateo me viera desde el cielo, estaría orgulloso de quien me había convertido. No la víctima que fui, no la mujer rota que lloró durante meses, sino la mujer que encontró fuerza en el lugar más oscuro y la usó para construir luz. El 24 de diciembre, mientras horneaba galletas navideñas para mis vecinos, recibí un mensaje de un número desconocido. Mariana, soy mamá. Sé que pediste que no te buscáramos, pero necesitaba decirte que pensamos en Mateo todos los días y que entendemos por qué no quieres vernos. Te deseamos feliz Navidad. Lo leí 3 veces. Después lo borré. No con enojo, con paz, porque finalmente había aprendido que algunos capítulos se cierran para siempre. Y estaba bien. Era más que bien. Era perfecto. Esa noche, mientras Daniel y Ana decoraban el árbol navideño, puse una foto nueva de Mateo en la sala. Una donde sonreía abrazando un pastel que yo le había hecho para su 6º cumpleaños. Mira, mi amor, le susurré. Finalmente tenemos una familia que nos cuida. El viento movió las cortinas, y juro que escuché su risita, la misma risita que me había enamorado cuando era bebé, la misma que me había dado fuerza para seguir adelante, la misma que ahora me recordaba que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, y a veces, si tienes mucha suerte, se multiplica. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.